Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Para mí es de sumo gozo y placer poder compartir con ustedes en esta noche la lección número 19. Lección número 19, la cual se titula La revelación de una auténtica libertad. Y se encuentra en Isaías 35, del 1 al 10. El pensamiento central es: la fidelidad de Dios se revela en el cumplimiento de sus promesas para con su pueblo Israel. El texto áureo se encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 1, y dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro. Y cuando hablamos de fidelidad, podemos mencionar que es una cualidad para dar cumplimiento a una promesa. De manera que Dios tiene la cualidad por excelencia, podemos decir que Él es fiel. La palabra nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y el apóstol Pablo nos dice: si fuéramos infieles, si nosotros pecamos, si nosotros faltamos a nuestra fe, la palabra nos enseña que Él aún así permanece fiel, porque es una cualidad de Dios. La palabra nos enseña en Números 23, capítulo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego te dice: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. De manera que cuando Dios te promete algo, cuando Dios menciona que va a cumplir a tu favor, Él lo va a hacer. No importa la circunstancia, no importa por lo que estemos pasando. Una de las cualidades que tiene una persona fiel es que cumple sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo. Dios no es como el hombre, que nosotros prometemos algo y puede pasar el tiempo y sigue pasando el tiempo y se nos olvida que prometemos. Por eso la palabra nos enseña en Eclesiastés que cuando nosotros hacemos promesas a Dios, no podemos tardar en cumplirlas, porque mejor es que no prometamos a que prometamos y no cumplamos. Dice que no importa el tiempo ni las circunstancias. Pueden pasar 40 años, 30 años. Si Dios te prometió, Él lo ha de cumplir. Una de las cualidades también, la que menciona el texto, el tema es la revelación. ¿Pero qué es revelación? En el hebreo significa quitar la cubierta, descubrir, quitar el velo. Se utiliza en Deuteronomio 29, 29. Fíjense lo que dice: las cosas secretas permanecen a Jehová nuestro Dios, mas las que son reveladas, mas las que son descubiertas, nos dice que son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De manera que Dios nos ha revelado sus propósitos a través de la palabra, para que nosotros cumplamos. Una de las características que tiene Dios es que Él comienza la iniciativa de revelarse a una persona. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra, dice que Él se acercó a nosotros. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él se nos reveló a nosotros. Por eso cuando leemos en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza, que ya nosotros la conocemos, ¿verdad?, es apocalipsis. Y el verbo apocalipto, ¿verdad?, que significa revelación
o revelar, ¿verdad? Se entiende que el conocimiento de Dios es posible si Él mismo inicia el proceso. Ese que la palabra nos enseña en Mateo capítulo 11, versículo 27, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y ahora, ¿cuáles son los tipos de revelación los cuales Dios ha escogido revelarse a la humanidad? Tenemos dos tipos de revelaciones. La primera es la revelación general. ¿Y qué queremos decir con la revelación general? Dice que la revelación general se refiere a las verdades, ¿verdad?, que pueden ser conocidas a través de la naturaleza. Por eso el salmista mencionaba en el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 1 versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. ¿Y qué es eso? Que dice que desde la creación del mundo, las cualidades de Dios, ¿cuáles son esas cualidades de Dios? Te dice que son su poder y su naturaleza divina. Se hacen claramente visibles a través de lo que Él hizo, de modo que no tienen excusa. Así que mis amados hermanos, Dios se revela desde la creación del mundo. Dios se revela a través de su creación. Cuando nosotros observamos, ¿verdad?, esos árboles verdes, ese cielo hermoso que muchas veces cuando está bien claro que hay un sol, nos gusta tirarnos una selfie, ¿verdad?, para poder postearla. Pues toda esa creación maravillosa que se está revelando, Dios la utiliza para revelarnos su poder, para revelarnos su naturaleza divina. Así que por eso, cuando nosotros entendamos, ¿verdad?, que ya Dios habla, que Dios se revela de cualquier manera, vamos a poder comprender sus propósitos. ¿Cuál es la segunda revelación? La revelación especial. ¿Y qué es la revelación especial? Son aquellas donde Dios se muestra a través de lo sobrenatural. Sé que revelación especial es como Dios ha escogido revelarse a través de medios milagrosos. ¿Y cuáles son estos medios milagrosos? A través de los sueños, a través de visiones, a través de las profecías, a través de su palabra escrita. Y lo más importante, Dios se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Y la palabra nos enseña este tipo de revelaciones cuando Joel menciona en el capítulo 2, versículo 28, y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora, las evidencias de la intervención a través de la historia. Aquí entonces entramos al versículo número 1 de la lección, que dice: se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Cuándo se cumplió esto? Muchos eruditos, muchos profesionales, ¿verdad?, que estudian la palabra, mencionan que esto se cumplió inmediatamente en el libro de Esdras. En Esdras capítulo 1, los versículos del 1 al 4, cuando Jeremías profetizó que Dios iba a utilizar al rey Ciro para que dejara libre a su pueblo, para que regresara a su tierra. Y allí entonces pudieran construir, ¿verdad?, el templo, la ciudad. Ahí entonces el desierto, la ciudad desolada, iba a convertirse en algo
hermoso, en un paraíso. Por eso dice que el desierto y la soledad se gozarán y florecerá como la rosa. Ahora, eso es en el pasado. Pero ¿y qué hay del futuro o del presente? En el presente, Israel, después voy a postear, estoy posteando un corto video que lo que dura es 1 minuto. Israel actualmente ha hecho del desierto algo hermoso, ha hecho un paraíso, ¿verdad? Se ha dedicado a que florezca y lo han utilizado en la agrícola, ¿verdad? Y ellos han creado frutos, han creado hasta bosques, han creado un viñedo donde crean su propio vino y un sinnúmero de cosas, de manera que Israel ha prosperado. Por eso es que dice que florecerá como la rosa, quiere decir algo hermoso. Ahora, esta promesa será cumplida también al final. Fíjese que la palabra nos enseña a través del mismo Isaías en los capítulos 11, en el capítulo 11, versículos 6 al 9. Fíjense lo que dice. Y dice, capítulo 11, versículos 6 al 9. Morará el lobo y el cordero, el león, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos eso? Luego la vaca y el oso pasearán sus crías y echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. De manera que este paraíso hermoso que nos describe Isaías va a restaurarse cuando Cristo venga. Cuando Dios restaura el sistema ecológico del mundo después de cuando, del fin de la gran tribulación y la batalla de Armagedón, cuando Cristo reine. Ahora, ¿pero qué nos dice la palabra? Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que la creación también va a ser transformada, va a ser glorificada. Vamos a volver a un paraíso como éramos antes, al principio, al original. Vamos a volver al original. ¿Y qué está pasando? Cuando nosotros analizamos este versículo, nos hemos dado cuenta que la tierra completa se está quejando. Hemos visto terremotos, hemos visto tormentas de gran escala, hemos visto cómo la creación, la luna cambia constantemente. Hace poco vimos un eclipse, ¿verdad? Donde la luna se convertía en roja, en fin, de manera que la creación todavía está esperando ese regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para la liberación? Cuando leemos en Isaías 35, los versículos 3 al 7, nos dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos,
no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y cuando el profeta Isaías menciona fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles, ¿qué es lo que estaba pasando? Cuando nosotros leemos el capítulo 34 de Isaías, vemos que Dios proclama un juicio para Edom. Dice que esa tierra iba a ser asolada y la iba a quedar como un desierto en soledad, como leímos al principio. Así que cuando Isaías profetiza esto y ve que el pueblo de Dios también está involucrado, estas personas, ¿verdad? Estos israelitas cogen miedo. Cualquiera, cuando Dios proclama un juicio, cualquiera debe tener miedo, a tal magnitud que las rodillas se le aflojaron, se le cansaron las manos, se desanimaron por completo. Pero a la luz de la gloriosa restauración que profetiza Isaías, luego dice que no sería tiempo de tener manos cansadas o rodillas endebles. Dios quería que su pueblo se fortaleciera. Dios quería que su pueblo se ponga en marcha. Mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos y pongamos nuestras manos a la obra, pongamos nuestras manos, nuestras rodillas, ¿verdad? A orar. No es tiempo de paralizar, no es tiempo de levantar manos a la obra, como decimos. Dice que nosotros utilizamos nuestras manos para trabajar y las utilizamos para muchas cosas, hasta para hablar. Si usted se fija ahora mismo, cuando yo estoy hablando, yo muevo las manos, porque así somos nosotros. De manera que los que tienen las manos cansadas no están trabajando para el Señor como deberían. Fíjense que le dice fortaleced las manos. Estaban trabajando, pero no estaban al 100%. Usamos nuestras manos tanto, o nuestras rodillas, disculpen, tanto para progresar como para orar. Los que tienen las rodillas, dice Isaías, endebles, no están progresando en el Señor, no están orando como deberían. Y hace poco nosotros tenemos una campaña de oración, ¿verdad? Y qué bueno, porque estamos fortaleciendo nuestras rodillas, nuestras manos. Estamos trabajando para el Señor. Dice que Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad nuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mis amados hermanos, Dios nos está invitando, ¿verdad?, a que nosotros nos levantemos, nos sintamos orgullosos de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Obviamente tenemos que orar por estas personas, porque lo que está sucediendo, como dice Isaías, a cualquiera se le aflojan las rodillas, porque nosotros al menos sabemos que Dios está cerca, que el cumplimiento de esta profecía, de esta auténtica libertad, está cerca. Por eso Isaías nos exhorta a que tenemos que fortalecernos más en el Señor. Por eso hay un coro que dice: yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y el coro te dice: trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar,
conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Dice que este coro nos invita a trabajar, nos invita a seguir hacia adelante rescatando almas para Cristo. Dice que el jueves pasado les mencioné que Isaías menciona, ¿verdad? O en el Nuevo Testamento se mencionan palabras de Isaías. Y uno de esos textos es este. Se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dice que Isaías menciona en ese texto, ¿verdad?, que señala que incluso en un tiempo de castigo, tanto en Isaías como en Hebreo, que en un tiempo de castigo, de juicio por parte del Señor, debemos tomar fuerza y valor en el Señor, sabiendo que es su amor y cuidado lo que ha permitido y dirigido este castigo, ¿verdad? Es hora de acercarse a Dios. Es tiempo de acercarnos, de afincarnos más en lo que nosotros hemos creído. Es tiempo de fortalecerse en el Señor y seguir hacia adelante. La palabra nos enseña en Proverbios capítulo 3 versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así que el pasaje tanto en Isaías como en Hebreo nos indica que hay algunos dentro del pueblo de Dios, como les dije ahorita, que ciertamente se han cansado, ¿verdad? Se han desmotivado y sus rodillas se han aflojado. Ahora, ¿cuál es la causa de esto? ¿Qué es lo que ocasiona esto? Si no estamos progresando en nuestro caminar con Cristo, seguramente se pueden encontrar fallas en las manos débiles y en las rodillas endebles. Así que, mis hermanos, luego Isaías nos dice que a los de corazón apocado les dice: esforzaos, no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. De manera que en nuestras pruebas y en circunstancias actuales, estamos hablando ahora de actuales, lo que estamos viviendo actualmente, necesitamos llenarnos de fe. ¿Qué es aquello que te ha quitado la fe? ¿Qué es aquello que te ha quitado el desánimo? ¿Qué es aquello que no te permite seguir avanzando? Que no puedas seguir trabajando en el Señor. Sabemos que llegan situaciones difíciles a nuestras vidas que nos desmotivan. Pero Isaías nos dice que tenemos que esforzarnos, que no temamos, porque Dios mismo vendrá a salvarnos. Dice que nos exhorta a que nos llenemos de fe y esperanza en el Señor para fortalecer nuestros corazones temerosos. Nuestros corazones temerosos no son de ayuda. ¿Por qué? Porque nos desaniman. Pero Isaías nos dice que aunque estemos desanimados, tenemos que esperar en el Señor, que Él mismo, Dios mismo va a venir a salvarnos y nos va a fortalecer. Dice que esta visión que Isaías profetizó no es más que una celebración. Demanda el esfuerzo de quienes
reclaman tener en Dios su confianza. Es necesario sacudirse la pereza, es necesario sacudirse la indiferencia, es necesario sacudirse el miedo y todo aquello que te impida avanzar. El miedo es una emoción que paraliza. El miedo es una emoción que detiene la marcha, que detiene el progreso. El miedo es incompatible con la fe y la confianza en el Señor. El apóstol Pablo nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, alabanda más que más, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y cuando dice poder, nos dice que es dinamita. Es algo que nos llena y nos anima a seguir hacia adelante a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor físico, a pesar de la enfermedad. Ese amor, ese poder nos llena y nos ayuda a seguir hacia adelante. Y cuando te dice de amor, te está diciendo que es un amor ágape, que es un amor que Dios mismo nos ama, nos ayuda. Y luego te dice, y de dominio propio. Así que Dios a través del apóstol Pablo nos enseña que tenemos que controlar nuestras emociones. Tenemos que controlar el miedo, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, la palabra nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que, amado hermano, yo te exhorto a que tú continúes hacia adelante. No te detengas, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Isaías 35, versículos 5 al 7 nos dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y junco. Y cuando Isaías dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, quiere decir que cuando Dios venga, cuando Dios cumpla lo que Él nos ha prometido, va a llegar una provisión milagrosa a nuestras vidas. Lo que antes estaba seco e inútil se vuelve bien irrigado, fructífero, se vuelve fértil. Por eso cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida se volvió fructífera. Dice que cuando te dice torrentes en soledad, ¿a qué se refiere eso? Cristo lo dijo de la siguiente manera. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Dice que Jesús dijo que traería esta clase de provisión a nuestra vida, a su pueblo. Dice Cristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, correrán torrentes de agua. Por eso cuando nosotros somos bautizados, nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, en nuestro interior todo aquel desierto, todo aquel sequedal se convierte en un manantial, se convierte en un valle hermoso. Se va la tristeza, se va el llanto, se va el temor. Porque dice la palabra que Cristo vino a nuestro corazón y llenó todo aquello. ¿Verdad? El tiempo seco para un cristiano desapareció. Porque el poder del Espíritu Santo está presente en nuestras vidas y listo para proveer. Isaías 35 también nos dice que el lugar seco se convertirá en estanque. Y cuando te dice la palabra que utiliza para seco, lo que significa es espejismo.
significa reflejo del aire, un fenómeno atmosférico que se da en el desierto que nosotros llamamos, ¿verdad? Como lo mencioné, un espejismo. Lo vemos borroso y que es causado por el reflejo de los rayos calientes del sol. Ahora, el profeta Isaías trae la buena noticia que dice que el lugar seco se convertirá en estanque. Ya no va a haber más un reflejo, ya no va a haber más un espejismo, una ilusión, porque lo que él profetizó algún día se va a convertir en una gloriosa realidad. La palabra nos enseña en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, que ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces le veremos cara a cara. Algún día nos vamos a presentar delante de Cristo y le vamos a ver cara a cara. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, Isaías 35:8 nos menciona que habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe, que sea, no se extraviará. Ahora, cuando leemos ese texto, ¿verdad? Les menciono que Isaías se menciona en el Nuevo Testamento. Este mismo texto lo menciona Juan en Apocalipsis 21:7. Ese después lo leen. Y se encuentra también en Hebreos 7:26 para que tengan una referencia de ese versículo. Ahora, ¿qué significa camino de santidad? Hoy en día, ¿verdad? Nosotros contamos con autopistas, caminos embreados, muchos de ellos son en cemento, ¿verdad? Y nos acercan a nuestro destino. Ahora, en el mundo antiguo, un buen camino era una increíble bendición, ¿verdad? Porque para viajar hacia el progreso y los negocios. Isaías menciona este buen camino, camino de santidad. ¿A qué se refería Isaías? Al ministerio de Cristo, que sería un camino maravilloso, un camino, como lo menciona Isaías, como un camino de santidad. Y cuando Isaías menciona la palabra camino, lo que significa es un camino alto. Se refiere a un camino elevado que está por encima del suelo. Es un alto y glorioso camino el que nosotros vamos a transitar. Mis amados hermanos, estamos en las alturas. Por eso el jueves pasado les mencioné que Dios hace nuestros pies como de sierva y en las alturas nos hace caminar. Fíjense lo que dijo el predicador inglés Charles Spurgeon. Él menciona y dice que este camino de santidad fue el más grande logro de la ingeniería que haya existido jamás. La ingeniería ha hecho mucho para que podamos crear túneles a través de las montañas y puentes en los abismos. Pero el más grande triunfo de la ingeniería es que hizo un camino del pecado a la santidad, de la muerte a la vida, de la condenación a la perfección. ¿Y quién más podría haber hecho este camino sobre las montañas de nuestras iniquidades, sino el Dios Todopoderoso? Ningún otro, sino solamente el Señor de amor, lo habría deseado. Ningún otro, sino solo el Señor de la sabiduría, lo habría diseñado. Y ningún otro, sino el Señor del poder, lo habría
podido llevar a cabo. Ahora, cuando menciona no pasará inmundo por él, dice que este camino, dice Isaías, que no es para todos. No todos pueden llegar a esta carretera pagando a su propia manera. Solo se te permite o se le permite entrar en esta carretera si hemos sido limpios por la sangre del Cordero. Estas son las personas que solamente pueden transitar por este camino. Aquellos que hemos sido salvos y limpios por la sangre del Cordero. Primera de Corintios 6, 9 y 11. Palabras del apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjense lo que dice ahora: no erréis, no peques, no te descarriles, te está diciendo el apóstol Pablo. Luego te menciona que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos son algunos. Ahora, piense lo que dice después: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Salmo 41 y 3. Me gusta ese texto porque dice que nosotros esperamos pacientemente en Jehová, y Él se inclina a nosotros y oye nuestro clamor. Quiere decir que cuando Dios se inclina, Él está en un lugar alto. Acuérdense que ahorita les mencioné que esto es un camino alto. Dios se inclinó para ver a nosotros, para escuchar nuestro llanto, para escuchar nuestro clamor. Y luego te dice que nos hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso nuestros pies en peña y enderezó nuestros pasos. Y fíjense lo que dice Isaías: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. De manera que Dios nos sacó de la condición pecaminosa en las cuales nos encontramos y nos puso en este camino de santidad. No importa que tropecemos, no importa que fallemos, siempre que nosotros nos volvamos al Señor, Él nos va a ayudar. No importa, no importa en la condición que tú te encuentres, tú te puedes acercar al Señor para que Él escuche tu clamor, para que Él escuche tu llanto, para que Él escuche tu duda. Y Él te va a sacar y te va a poner en un lugar sólido, en un lugar estable. Por eso Isaías nos dice que cuando nos mantenemos en el camino de santidad, aunque su obra en nosotros aún no está completa, ¿verdad? La palabra dice que Él la va a terminar. Es posible que todavía tropecemos, ¿sí? Claro que sí. Pero estamos seguros. ¿Por qué razón? Porque estamos con Él. Hay barandas a nuestro alrededor en las curvas peligrosas. Cuando nosotros cogemos una curva, ¿verdad? Hay peligro de que nosotros podamos derrapar o deslizarse y tener un accidente. Pero en este camino muchas veces hay peligro, sí. Pero Dios está con nosotros, dice la palabra a través del profeta Isaías. Y Él evita que caigamos mientras desarrolla en nosotros la madurez necesaria que necesitamos para mantenernos en este caminar. Y ya estamos terminando, mis amados hermanos. Isaías 35:10 nos dice:
y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Cuando el profeta Isaías menciona y los redimidos de Jehová volverán y verán a Sión, lo que quiere decir es que usamos este camino de santidad para llegar a donde vive nuestro Dios, a donde reina nuestro Dios, que es la Sión celestial. Y llegamos allí, vamos a estar allí con alegría, gozosos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Dios puede poner o ha puesto en nosotros un cántico en nuestro corazón mientras viajamos por su camino. De manera que cuando nosotros estamos en este camino, estamos gozosos. Vamos cantando con alegría, alabando al Señor, aunque pasemos por dificultades, siempre va a haber un cántico de alegrías a nuestro Dios. Y cuando te dice que son los redimidos, la palabra que se utiliza para redimido quiere decir que es nuestro redentor, nuestro pariente redentor. Y nuestro redentor es Cristo, como dice el coro, ¿verdad? Yo sé que mi redentor vive y algún día le veré. Ahora, Isaías dice que habrá un gozo perpetuo sobre sus cabezas. Huirán la tristeza y el gemido. Fíjense que esto significa que ahora nosotros sabemos, ¿verdad? Podemos saber, ¿verdad? Algo de esto, pero aún, todos lo sabemos porque está escrito en la palabra, pero aún no hemos llegado a nuestro destino, aquel camino de santidad que algún día seremos transformados. Pero cuando lleguemos allí, la palabra nos dice en Apocalipsis 21, versículo 4, que allí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando nosotros analizamos y usamos las imágenes de este capítulo, es como si acudiéramos a Dios, ¿verdad? Nosotros llegamos, ¿no? o no, acudimos a Dios como estériles, secos, ciegos, sordos, débiles, cansados, maltratados. Muchas veces estamos lisiados espiritualmente. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Apocalipsis nos enseña que se va la tristeza, se va el llanto, ¿verdad? Si estamos ciegos, los ojos se nos abren porque vemos la luz de Cristo en nuestro corazón. Y Cristo llegó para sanar nuestras vidas, para proveernos a nosotros todo aquello que necesitamos. Pero sin embargo, ese no es el final de la obra. El final de la obra, ese camino de santidad, va a ser transformados cuando se cumpla lo que Dios ha establecido para su pueblo a través de su palabra. Por eso les mencioné que aquel día, dice la palabra que enjugará Dios toda lágrima. Y ese es el día que nosotros estamos esperando. Ese es el día, ¿verdad?, que nosotros anhelamos, como les mencioné ahorita, verle cara a cara. Por eso es que cada día tenemos que trabajar, que nuestras rodillas tienen que estar fortalecidas, que nuestros brazos, nuestras manos tienen que estar fuertes trabajando en la obra del Señor, para que cuando Cristo venga, el Señor nos coja, nos halle haciendo así. Así que, mis amados hermanos, les exhorto a seguir hacia adelante, siempre dando la buena batalla de la fe. Que Dios te bendiga
y hasta la próxima.